Bien, estamos de vuelta. La segunda sesión. Voy a compartir la pantalla. A ver, tenemos dos más. Bien, ¿se escucha mi audio? Sí, hola, hola. Se escucha, ingeniero. Bien, de todas formas, tal vez algunos estén en lugares muy alejados y se escuche mi audio entrecortado. Eso es la señal en realidad, ¿no? Pero las grabaciones lo subimos siempre, ¿no? Lo estoy subiendo dentro de la plataforma. Están justamente en las grabaciones, ¿no? Ahí están las fechas correspondientes de la semana 2 y de la semana 1, ¿sí? Entonces, para cualquier asunto, yo sugiero siempre darle una revisadita. Bien, a ver, mencionamos, indicamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta para la semana número 2, como mencionaba el compañero? Algunos parámetros. Obviamente, siempre hay un parámetro esencial base, ¿no? Lo más básico. Luego, ustedes pueden hacer algún valor agregado. En el caso del ensayo es justamente las citas. Lo que me interesaba eran las citas textuales y lo he mencionado y lo hemos elaborado, ¿no? Cómo cargar, digamos, en este caso dentro del documento en Word, normativa A, indicaba, ¿no? Y mencionaba. No sé si en ese momento estaba presente el compañero Marcelo. Sí, estado presente, entonces no sé qué habrá pasado. Pero bueno, eso era la parte del ensayo, ¿no? Ahora, en la semana número 2, lo que voy a tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? En la elaboración de instrumentos, ¿no? Simplemente dos instrumentos. Y se tenía ahí justamente una base, un ejemplo. Este es justamente, no sé si lo ven, algunas orientaciones para el diseño. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Supongamos que alguien va a elaborar la autobiografía. Voy a tomar en cuenta estas cuatro dimensiones importantes, estos cuatro parámetros en sí, ¿no? Autodescubrimiento. Bueno, en primera instancia hemos mencionado la anterior semana. ¿En qué consiste el autodescubrimiento? ¿Qué parámetros más se puede tomar en cuenta dentro de esta dimensión? ¿Sí? Nosotros tenemos la dimensión de autodescubrimiento. Es decir, ¿qué indicadores más podríamos tomar en cuenta? ¿Qué indicadores en autodescubrimiento? En autorreconocimiento. En esta dimensión, ¿qué indicadores voy a tomar en cuenta para construir mi autobiografía? Esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? El autoconocimiento. ¿Qué indicadores voy a tomar en cuenta para construir la autobiografía? El autocuestionamiento, ¿sí? ¿Me dejo entender o no se entiende? Eso háganmelo saber. Listen, buenas tardes. Bueno, no llego a comprender muy bien exactamente. Hay que tomar esos parámetros para la validación. No, 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 no. Para la construcción de instrumentos. La validación, ¿recuerdan que les he pasado un documento? No sé si recuerdan. Había un documento que decía, a ver, déjenme buscar. Les he pasado en el grupo de WhatsApp, ¿recuerdan? En el grupo de WhatsApp les he enviado. No sé si recuerdan bien. Eran dos, uno que mencionaba validación y confiabilidad, ¿no? Validación y confiabilidad. Lo estoy buscando de manera rápida. Y el otro era construcción de instrumentos, ¿no? Bueno, dentro de la construcción de instrumentos son varios instrumentos que más adelante los van a ir viendo para justamente el trabajo, pero estamos iniciando desde esta parte. Bien, ahora sí, ya lo tengo aquí. Lo voy a compartir. Esa es otra cosa, la validación. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? La primera etapa es construir el instrumento. ¿En base a qué? En base
a estas dimensiones. Y estas dimensiones en la lectura menciona qué es el autodescubrimiento, qué parámetros se puede tomar en cuenta, qué es el autorreconocimiento, qué parámetros, indicadores se puede tomar en cuenta para redactar, algunos ya han redactado, ¿no? Ya tienen hasta como ejemplo, sí, pero no es necesario que los redacten hasta el momento, sino que se quiere el instrumento, el constructo mismo. Para el autodescubrimiento, ¿cuáles son esos indicadores? Para el autorreconocimiento, ¿qué indicadores voy a tomar en cuenta yo? ¿No? El autoconocimiento, ¿qué indicadores? Y el autocuestionamiento de la misma forma. Entonces, la base es esta, ¿no? Entonces, yo debo de construir en base a estos parámetros esenciales. Bien, ahora, la validación es otra. Aquí hemos hablado dentro de la validación, ¿no? Hay algunos elementos, por ejemplo, dentro de la validez, hemos hablado interna, externa, ¿no? Algunos rasgos, puede haber algún tipo de error, etcétera. Pero hay una que menciona la validación por parte de expertos. Ese es el que requerimos justamente, ¿no? Hay una validez de contenido, ¿no? La validez de contenido. En relación, por ejemplo, en este caso estamos hablando de autobiografía, supongamos, ¿no? Entonces yo puedo utilizar este es el formatito, ¿no? No sé si lo han visto. Formato para validar instrumentos. Entonces, ¿qué criterios toman en cuenta, no? Ítems, si es que hay, para nuestro caso será indicadores, ¿no? Indicador 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero ¿cuáles son esos indicadores? Por ejemplo, de autodescubrimiento, ¿sí? Entonces, si se tiene claridad, sí o no, hay hay coherencia interna, sí o no, y los que van a marcar sí o no son los expertos en realidad, ¿no? Si en este indicador sí está tomado en cuenta y está relacionado con autodescubrimiento, sí, corresponde, sí, ¿no? Hay claridad, hay coherencia, ¿no? En autorreconocimiento, sí, o probablemente no hay coherencia, no, entonces, ¿eso quién va a marcar? El experto es el que va a llenar esta ficha. En esta ficha es lo que este es el ejemplo de la ficha de validación de instrumentos. Entonces, en esta ficha lo que tú puedes hacer, tal vez tomar en cuenta, miren aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y hasta una sexta columna en realidad, ¿no? Entonces, puedes tomar en cuenta estos 6 o 5 parámetros, ¿no? Que toman en cuenta aquí justamente, ¿no? Los indicadores, y obviamente van a ser las dimensiones correspondientes. Eso ya cada uno de ustedes va trabajando. Ahora, no hay un formato, ¿no? Mencionaba justamente, ¿tiene algún formato? No hay un formato en esencia, ¿no? Pero sí se tienen los elementos básicos, esenciales, que deben de tomar en cuenta, ¿no? Que varios autores también van utilizando esta ficha de validación de instrumentos. Probablemente alguno de ustedes va a ir llenando, probablemente otros parámetros, sí, no, también, ¿no? Para que justamente se vaya valorando ese indicador con relación a esa dimensión, si es autodescubrimiento, si es autorreconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ficha que tienen que elaborar ustedes y esa ficha tienen que enviar a su par de expertos. Yo mencionaba, indicaba, pueden compartir entre ustedes, ¿no? Entonces, esa ficha ustedes comparten, no sé si algún colega compañero, comparten su instrumento, entre ustedes pueden compartir, validar sus instrumentos y experto 1, ¿no? Y tal vez pueden colocarme ahí como experto 2, ¿no? O docente. También me comparten su ficha de valoración. Yo voy valorando, ¿no? En relación a lo que vayan ustedes formulando en sus instrumentos. Si no corresponde. Y obviamente va a decir tipo de porcentaje o una valoración, ¿no? Es adecuada, es óptima, buena, regular, o necesita apoyo, se necesita o se requiere reforzar o reformular algunos indicadores que no están en coherencia, probablemente tal vez en reconocimiento en esa dimensión o en autocuestionamiento, ¿sí? Entonces, estos son los elementos, ¿no? Otros aspectos generales que se puede tomar en cuenta también en esta ficha de validación, ¿no? Si el instrumento contiene instrucciones claras, precisas, pero bueno, en este caso para la bitácora no es necesario, ¿no? No hay un instructivo, ¿no? Por ejemplo, para las encuestas dijimos sí tienen un instructivo, ¿no? Llene o marque con una X, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, este no va, ¿no? Entonces, aquí podrían cambiarlo, tal vez tomar en cuenta otro elemento importante, ¿no? Para la autobiografía, ¿no? Los ítems permiten, en este caso, ítems o indicadores, aquí pueden cambiarlo, no hay ningún problema. Permiten el logro, dice, ¿no? Del objetivo de la investigación. Aquí para ustedes va a ser, permite el logro ¿de qué? Estamos hablando justamente de lo que es la autobiografía, ¿no? Logro de la autobiografía, del análisis interpersonal. Entonces, sí, no, eso ya va a ir marcando justamente el experto, ¿no? En los ítems, o en este caso, los indicadores están distribuidos de forma lógica secuencial.
Ah, bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Entonces, en base a esto, los indicadores. En base a esto, los indicadores, los indicadores, los indicadores, ¿no? Esa es la ficha de validación que tienen que elaborar. Se está pidiendo la ficha de validación y obviamente el instrumento para recolectar esa redacción. Algunos ya han redactado, me han mostrado. Hay una redacción, no sé dónde está. No sé si lo tengo abierto. Creo que no lo tengo. Pero alguien me ha enviado un instrumento que ya es la autobiografía, entonces ha realizado su autobiografía. Pero ya está llenado en realidad, ¿no? Pero yo quiero saber cómo lo ha llenado. Entonces, ese instrumento de la autobiografía tiene que tomar en cuenta estas dimensiones en este caso, ¿no? No sé si está ahí, me he dejado entender. Pregunto. Hola, Luis, ¿me escuchas? Sí, 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 me escucho. Eh, sí, a ver, lo que estoy entendiendo en cuanto a este desarrollo de las actividades de ahora, o sea, vamos a tomar, esto es lo que ahora está mostrándonos, según a eso vamos a adecuar el instrumento o otro instrumento podemos realizar. Eso no está tan claro. Ahora, usted mencionaba con autores, ¿verdad? Que, por Es el ejemplo, que informe. el instrumento... Ese ya es para el el informe. informe tenemos que mencionar en este aspecto, entonces, por ejemplo, yo voy a complementar a esto lo que estamos Claro, dándonos, poner los autores en los cuales diga, claro, mencione, si es que tienes, digamos, algunos elementos más aparte de estas dimensiones, pero que puedan fortalecer más a la autobiografía, no hay ningún problema. Pero eso, ¿dónde tienes que indicarlo? En tu informe. En el informe es donde tienes que elaborarlo, ¿no? En el informe. Aquí vas a ingresar, ¿no? Mejor los redactaré. Haré un ejemplo. Creo que es necesario, ¿no? Como alguien me decía, es necesario. Bien, voy a elaborar autobiografía, ¿no? Autobiografía, ¿no? Ahí está, para el análisis interpersonal. Ya, de tal forma, ustedes de tal forma, no hay ningún problema, ¿no? Por lo general, Arial número 12. Listo. ¿No? Autobiografía, mi instrumento. Entonces, yo como investigador, ¿qué voy a tomar en cuenta dentro de la autobiografía? ¿Cuál sería el primer elemento que me interesa? ¿No? Miren, tengo dimensiones, entonces yo puedo realizar, hacer mi redacción de manera muy lógica y coherente. 1, 2, 3, 4. Sí, ahí tenemos. Primero, fíjate que aquí dimensiones y tal vez algunos indicadores que yo los tome en cuenta, ¿no? Por ejemplo, autodescubrimiento. Segundo, autorreconocimiento. Tercero, autoconocimiento. Y finalmente, autocuestionamiento. Autocuestionamiento, ¿no? Estas son las dimensiones importantes, ¿no? Para mi autobiografía. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Indicadores que voy a tomar en cuenta para mi autodescubrimiento. Ahora, ¿de dónde van a sacar esos indicadores? Recuerden en la lectura que se les ha dado, está justamente en autobiografía. Es este el documento. Estos son los autores que mencionan. Sí, autodescubrimiento, etcétera, ¿no? Eso lo hemos visto la anterior semana, el martes. Revelando tu identidad, indica, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tienes que ver aquí? Esto lo hemos dado ya hasta la lectura, ¿no? Darse cuenta quién soy yo, narrar, dice qué cosa, nuestras historias, reconocer aspectos negativos como aspectos positivos, ¿no? Entonces, ¿qué puedes insertar dentro del autodescubrimiento? Una relación de nuestra historia. Otro, puedes tomar aspectos positivos, vas a tomar aspectos negativos, ¿no?
de tu trayectoria, ¿no? Ahí va iniciando, ¿no? Autodescubrirse, ¿no? Es correr, es recorrer en este caso, ¿no? Correr todos los velos de todas aquellas capas que nos dejan, ¿no? Revisar quiénes somos en realidad. Entonces, ¿qué más tomamos en cuenta? Hay algunos parámetros, ¿no? Según Moreno menciona, indica, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes van buscando justamente, ¿no? Algunos indicadores. Entonces, miren, aquí yo tengo mi dimensión, ¿no es cierto? Y el indicador correspondiente. Narración de mi historia aquí, ¿no? No de nuestra, ¿no? En plural es esto. Narración de mi historia, aspectos positivos, ¿no? Aspectos negativos, aspectos positivos que tengo, lo que es tu autobiografía, ¿no? Aspectos negativos que, que tengo en este caso, ¿no? Pues miren, estos son los indicadores, ¿ven? Luego voy a autorreconocimiento, ¿no? En el autorreconocimiento de la misma forma. Entonces, en la lectura también está, ¿no? En la lectura probablemente puedan encontrar algunos indicadores claves que ustedes lo pueden tomar en cuenta, ¿no? En consideración, ¿sí? Entonces, autorreconocimiento, es decir, reconocerse justamente, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto de origen? El hallazgo, ¿no? El hallazgo del autodescubrimiento. Bueno, aquí hay hay otros elementos más que pueden tomar en cuenta, ¿no? Y eso se los dejo, es decir, esto pueden ir llenando más elementos, ¿no? Eso, listo. Eso puede proseguir, ¿no? ¿Para qué? Para redactar su autobiografía. Para eso es. Miren, estoy creando mi instrumento. ¿Lo están viendo? Ya luego dar forma, estructura, eso no hay ningún problema. La cuestión es esto, ¿no? Estos cuatro elementos fundamentales, ¿no? Estos cuatro dimensiones. En base a esto vas a redactar, obviamente. Tú vas a redactar, ¿no? Algunos ya han redactado. He visto que han redactado su autobiografía, ¿no? Pero no dice redacte, ¿no? Sino, ¿qué está pidiendo? Se está pidiendo el instrumento, es decir, esa redacción, ¿cómo lo has logrado? Entonces, obviamente, a partir, por ejemplo, del autodescubrimiento, tal vez has tomado en cuenta la relación de tu propia historia, no sé, 1980 al 2022, puede ser, ¿no? Eso ustedes ya lo van anotando. Lo que me interesa es esto, ¿no? Estas dimensiones tomar en cuenta y qué indicadores ustedes están formulando, ¿sí? Entonces, en el otro, por ejemplo, el autocuestionamiento indica, ¿no? Autocuestionamiento, es decir, justamente autopreguntarse, ¿no? ¿Qué preguntas yo me podría hacer, ¿no? ¿Qué sabía hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que no sabía hacer? ¿Qué sabía hacer? ¿Qué experiencia tengo? Autoconocimiento, autocuestionamiento, está mencionado aquí, ¿no? Aquí podrías definir un indicador correspondiente, ¿no? ¿Qué sabía hacer? ¿Qué es lo que no sabía hacer? ¿Cuál es la experiencia, ¿no? Entonces puedes colocar experiencia hasta la actualidad. Puede ser un indicador eso, ¿no? Otro, del autocuestionamiento, preguntarte, tal vez dentro de la especialidad, ¿no? Mm, eh, puede ser justamente, ¿no? Eh, conocimientos y saberes básicos de la especialidad, ¿no? O básicos de la matemática pueden ser tal, ¿no? Y etcétera, ¿no? Es decir, algunos indicadores que se tomen en cuenta dentro del autocuestionamiento. Así sucesivamente, ¿no? ¿Lo están viendo? Entonces, ese instrumento, los parámetros que yo voy a denotar, a la hora de hacer la redacción, voy a hablar algo, digo, de mi historia, voy a hablar de aspectos positivos, negativos que tengo, ¿no? Y etcétera. Voy avanzando, ¿no? Luego tal vez el autorreconocimiento, el autoconocimiento, etcétera. Ese es el punto, lo que se necesita es esto. ¿Lo están viendo? Sí. Ustedes tienen que formular. ¿Y a partir de qué? A partir de la lectura, a partir de esta lectura, ¿no? ¿Qué elementos más pueden tomar en cuenta ustedes? ¿Qué elementos más pueden considerar a partir de esa lectura en esa dimensión correspondiente, ¿no? En estas dimensiones. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Esto es lo que yo quiero, ¿no? Tal vez algunos van a insertar otros elementos más, o probablemente otra dimensión. Van a ver alguna sugerencia, qué es lo que falta en su autobiografía. ¿Qué es lo que faltaría aquí en su autobiografía?
vas a narrar tu historia, aspectos positivos, negativos, qué logros has tenido, qué conocimientos básicos o saberes, hasta dónde has logrado la experiencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo reconoces ser en este caso, no? Autorreconocimiento. ¿Quieres en realidad provienes de la cultura aymara, quechua, guaraní? ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿Utilizas los dos? O tal vez tienes otra más, el inglés, o también el aymara, no lo sé. Entonces vas redactando todas, ¿no? Pero aquí hay que colocar esos indicadores. Y para tu redacción vas a necesitar esos indicadores que son justamente las guías para tu redacción de la autobiografía. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Hola, hola. Ahora, si hay algún elemento más, no sé si alguien más puede insertar, ¿no? Tal vez han buscado otros autores, que probablemente todos los tomen en cuenta, o no se haya tomado en cuenta, a partir de estos, ¿no? Otro también que podría ser importante. ¿Cuál sería esa? Hola, ¿están ahí? Es que yo estoy solo. ¿Qué elemento más o qué dimensión más o parámetro podemos tomar en cuenta para fortalecer la autobiografía? Ahora, si no hay más, entonces esas cuatro, ¿no? Lo que sí hay que generar son indicadores, ¿no? Indicadores que te guíen para tu redacción de la autobiografía, para ese análisis interpersonal, ¿no? Si es que hay, entonces aquí lo insertas, ¿no? Tenemos autodescubrimiento, autorreconocimiento, autoconocimiento, autocuestionamiento, tal vez un auto. A ver, alguien. Autodescubrimiento, tal vez auto. Autovaloración. Eso, puede ser eso, autovaloración. ¿Cómo te valores en sí, no? Entonces, a ver, un indicador de tu autovaloración, ¿cuál sería? Puede ser tal vez, ¿no? A partir de la motivación. ¿Sí? La motivación, podría ser a partir de la motivación. Otro indicador, intereses, ¿no? Intereses personales, nuevamente que busques, ¿no? Otro indicador para la autovaloración, eh, tal vez puedes hablar, ¿no? De principios, ¿no? Fortalecidos o aplicados, ¿no? Implementados, aplicados en, etcétera, etcétera, ¿no? Pues miren, aquí estoy complementando algo, ¿no? Algo, un valor agregado, se podría decir, ¿no? Que me puede servir para redactar mi autobiografía. Es lo que se necesita, ¿no? Es lo que se necesita. Entonces, aquí donde tienes que pensar un poco más, a partir de la lectura, algunos indicadores, algunos aspectos que puedes tomar en cuenta, ¿no? A partir de esta lectura, ¿no? De esta. Y si busca, tal vez algunos ya han buscado, tal vez en internet, tienen otros autores más, sería genial, no hay ningún problema. Por ejemplo, si he ubicado otros autores que hablan también de la autobiografía, entonces puedo insertar aquí, miren, por ejemplo, he insertado este, ¿no? Ese valor agregado que puede ser, ¿no? Eso ustedes lo formulan, sería. Pero lo que me interesa son estos, ¿no? Estas cuatro dimensiones a partir de esa lectura que ustedes lo han desarrollado, lo han realizado. Oye, los indicadores van a cambiar, no todos van a ser iguales, ¿no? No todos van a ser iguales. Bien, entonces ya tengo, miren, supongamos que ya tengo mi autobiografía. Tal vez hasta la fotografía más, ¿no? Hubiese puesto, ¿no? Una autobiografía, fotografía, ¿no? Tal vez hubiese insertado dentro de esa parte, o en alguno de estos elementos, ¿no? La fotografía. Bueno, eso ustedes lo definen. Ya tengo el instrumento, supongamos, ya está construido. Entonces la siguiente fase es justamente, es la primera, ¿no? Eso es donde tú tienes que subir en esta parte, en la plataforma. ¿Dónde está? Aquí no es. Estamos aquí. Ok. Aquí, ¿no? Instrumentos diseñados, dice. Entonces, este instrumento que yo he elaborado, entonces lo voy a subir, lo voy a cargar aquí, en este. Y validados, dice, ¿no? Entonces, la validez. Ahora, ¿cómo yo obtengo la validez? Dice que tiene que ser válido. Es decir, ¿quién va a validar esto? El experto, par de expertos, ¿no?
Para eso, ¿qué tienes que hacer para validación de esto? Tienes que construir tu instrumento de validez, en este caso, ¿no? De validación. Bueno, yo puedo insertar, por ejemplo, tal vez una tabla. Aquí lo voy a insertar, como este ejemplo que les he dejado. ¿Dónde se encuentra? Está aquí, ¿no? Orientaciones. El instrumento que he abierto era un documento en PDF, ¿no? Está, lo he cerrado, me parece. No sé si es esta. Esta es construcción de instrumentos. Ahorita que decía confiabilidad, decía, ¿no? Confiabilidad, no sé si había subido. Pero les he mostrado una ventana, ¿no? No sé dónde está esa ventana, se ha cerrado. Documento en PDF era. Está aquí, y tampoco aquí. Lo he cerrado. Esos instrumentos. Esto no se está pidiendo todavía. Esto es construcción de instrumentos cuantitativos. Otro paradigma. Un momentito. ¿Dónde lo he dejado? Estaba abierta una ventana. No sé si esta validación con confiabilidad, listo. Esta es. Ahora sí. ¿Sí lo ven? Este era el documento, ¿no? ¿Les ha llegado en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp? Lo tienen, ¿no? Sí, Lisa. Entonces, Sí, listo. ustedes van a la validez. El que me interesa es este cuadrito. Ustedes tienen que elaborarlo. Tienen que pasar luego a su experto, a su compañero. Entre ustedes pueden hacerlo eso. La cuestión es que se tenga un resultado. Aquí están las algunos criterios que se pueden evaluar. Ustedes los realizan. Si yo, por ejemplo, aquí yo tendría que hacer esto, tal vez lo puedo convertir hasta en tamaño. Voy a cambiar la hoja. La orientación horizontal de aquí en adelante. Aceptar. Pues qué voy a anotar aquí. Claramente en las instrucciones se envía lo siguiente, ¿no? Aquí se tiene que subir justamente validación es decir, si ese instrumento está validado o no está validado en sí. Entonces, miren, validar tus instrumentos con tu docente para expertos utilizando las fichas de validación. Fichas de validación, ¿no? Aquí, ¿qué vas a anotar? Fichas de validación de la... ¿Sí? ¿Estamos bien? Y fichas de validación de la autobiografía para el análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Ficha de validación de la autobiografía para el análisis interpersonal. Listo. Insertar. ¿Cuántas columnas tiene? Entonces son hasta ahí, por ejemplo. Aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les he enviado, realmente menciona lo que son ítems, ¿no? Pero yo no tengo ítems. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo son las dimensiones, ¿no? Entonces aquí podría anotar dimensiones, ¿no? Algunos criterios o indicadores, ¿no? Dimensiones, indicadores. Entonces ahí voy anotando, voy copiando las dimensiones, ¿no? Estas de aquí, ¿no? Autodescubrimiento. En esta dimensión. Bien rápido se pasa la hora, ¿no? Autorreconocimiento. Y luego viene autocuestionamiento. En ese orden, mira, en ese orden. Por eso dice secuencia lógica. Hay un parámetro para la valoración misma, ¿no? Del instrumento. Y el último que he agregado, ¿no? Autovaloración. Que yo he agregado, probablemente según una lectura de un autor, lo pueda tomar en cuenta.
Indicadores. Bueno, los indicadores que es tomado en cuenta, vas copiando ahí, ¿no? Todos esos indicadores, ¿no? Que los vas a ir evaluando, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más insertamos? Claridad en la redacción, ¿no? Entonces, aquí puedes anotar siempre claridad de redacción, ¿no? Se entiende, se comprende. Coherencia interna, dice, ¿no? Coherencia del instrumento. O en este caso, coherencia de la dimensión, ¿no? De la dimensión con el indicador. Miren, yo lo estoy redactando, o sea, sí, ustedes lo definen, ¿no? Inducción a las respuestas, si dice, esto ya es para una encuesta o entrevista, ¿no? ¿Se puede tomar en cuenta o lo puede excluir? Lenguaje adecuado, ya puede ser, ¿no? Y es la que puede tomar en cuenta, ¿no? Lenguaje adecuado o entendible, ¿no? Mide lo que se pretende, ¿no? Bueno, esto ya puede ser para un test, acápite, ¿no? ¿Qué más podría insertar, no? Entonces, hay claridad de redacción, hay coherencia de la dimensión con los indicadores. ¿Qué más podría insertar? A ver, un último elemento. Entonces, miren, voy a tomar en cuenta cuántos. Cuatro parámetros esenciales, ¿no? Para validación de ficha, en este caso, ¿no? ¿Cuál sería esta? A ver, algo que me falte. Coherencia, claridad. Pues es secuencia, ¿no? Secuencia lógica, ¿no? Secuencia lógica del indicador. Que debe haber también una secuencia, ¿no? No puedo decir una histórica al final y antes decir aspectos positivos o aspectos negativos. O sea, a eso se refiere, ¿no? Secuencia lógica, ¿no? Orden, ¿no? Sistemático. ¿Sí? Miren, entonces estoy formulando. ¿Están viendo? Y ahora, un último, tal vez puedes insertar acá de o observaciones, ¿no? Que el experto pueda tomarnos en cuenta. Observaciones, ¿no? O sugerencias. Observaciones o sugerencias. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿sí? ¿Están siguiendo? Luego dice, miren aquí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Entonces, a ver, veremos si ingreso a este control Z. Aquí. Hasta ahí nada, las cuatro, ¿no? Los cuatro. Los voy dividiendo. Sí, no, sí, no, sí, no, etcétera. Estoy diciendo rápido porque el tiempo se nos va bien rápido. Son 6 minutos. Listo. Esto. Sí, no, sí, no. Bueno, aquí tengo algunos errores, ¿no? Lo he hecho bien rápido. No debería de aparecer esto. ¿Hasta dónde está bien? Hasta ahí. Esto voy a hacer un enter. Indicador. Ahora sí. Ahí está. Bueno, los indicadores también pueden subrayarlo, miren cómo lo estoy haciendo, ¿no? Por cada uno de los indicadores. Dentro de esa dimensión. En esta otra de la misma forma, ¿no? Etcétera. Todos los que se toman en cuenta. Ya, se me va a ir el tiempo. Anotaremos aquí. Sí. No. Sí. Disculpar, estoy haciendo con letra mayúscula, debiera ser alternado, ¿ya? Eso ustedes lo hacen. No estoy diciendo que lo hagan mayúsculas.
Ahí está. Entonces, miren, ya tengo mi ficha de validación de la autobiografía. En base a los parámetros que se ha sugerido. ¿No? Bueno, resulta. Y esta ficha es la que tienen que, tanto el instrumento tienen que pasarle como la ficha, ¿no? Al experto. Y el experto o el docente va a hacer la revisión correspondiente. Si hay secuencia lógica, bueno, sí, es el que va a responder, ¿no? O va a marcar como un X, sí, tiene coherencia, sí, ¿no? El lenguaje es claro, sí. Hay secuencia, tal vez no, este debería estar al final o a un principio. Eso va a ser en sugerencias aquí, ¿no? Pues aquí tal vez, ¿no? La secuencia del indicador debe estar al final. Estoy diciendo algo ya en relación a esto, lo que estoy mencionando, no, ¿no? Estoy haciendo la redacción, ¿no? Estoy sugiriendo. Entonces, ¿eso quién lo hace? El experto, ¿no? O debería ir a un principio, ¿no? Ahorita está en el principio, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, ahorita, pero en nuestro caso es sí, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que va llenando, ¿no? El experto, ¿no? El experto va llenando sí, no, sí, 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 etcétera. El otro lo mismo, sí, 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 tal vez este no, sí, sí, no, sí, etcétera, ¿no? Entonces, eso el experto va llenando. Y a la finalización, obviamente, aquí podemos tomar en cuenta, ¿no? Tal vez valoración cualitativa del instrumento. Pueden colocar otra, valoración cuantitativa, si desean, del instrumento. Cuantitativa en el sentido de porcentajes, ¿no? Cualitativa en el sentido, si hay que reformular, hay que ajustar, o tome en cuenta iba a mencionar, tome en cuenta la lectura correspondiente, no corresponde para su autobiografía, porque no está mencionado autodescubrimiento, no está el autorreconocimiento, no está el autocuestionamiento, mínimamente son esos, ¿no? La autovaloración la que se ha tomado en cuenta, ¿no? Como un elemento muy importante, etcétera. Eso ya en el informe lo van a hacer, ¿no? En el informe correspondiente. Bueno, entonces aquí voy a insertar esto, ¿no? No hay que llenar, ojo, cuidado que alguien esté llenando. Esto no hay que llenar. El que llena esta ficha de la validación del instrumento es el par experto. Es el par experto, ¿no? Está ahí. Esta otra también, ¿no? Del 100%, el 80% del instrumento tiene buena consistencia interna, está en relación a las dimensiones y los indicadores de la autobiografía. Hace un análisis profundidad de la interpersonal, etcétera, ¿no? Ahí ya eso redacta el experto. Ustedes no, el experto. Ustedes son los que elaboran el instrumento, elaboran su ficha de validación. Ahora, de la bitácora lo mismo, ¿no? De la bitácora tiene 6 parámetros, pueden ir complementando, ¿no? Según también a la lectura. Tiene su instrumento, la bitácora, no sé, creo que sí lo teníamos aquí. Aquí está la bitácora, ¿no? Aquí tienes fechas de semana, temas tratados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puedes tal vez complementar otras más, ¿no? Eso es abierto, pero por lo menos hay estos elementos, esos son los parámetros básicos, ¿no? De la bitácora profesional, ¿no? Entonces aquí semana 1, semana 2. Aquí ya está llenado, miren, es un ejemplo, pero no es necesario que lo llenen. Eso tiene que ser vacío, obviamente, ¿no? Así tendría que estar su instrumento, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, digamos semana 1. Semana 1, aquí va a ser semana 2, semana 3, semana 4, etcétera, ¿no? Voy a ver cómo hacer un copia, un control C, control V.